Gracias por seguir con nosotros. Vamos a poner el tema sobre la mesa. A lo largo de esta barra de análisis hemos hablado del nepotismo, que como vimos es una práctica ilegal, corrupta, pero es una práctica que se comete con naturalidad en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y hasta municipal. ¿Qué diferencia hay entre el nepotismo de antes y en el de hoy? Ese es el tema sobre la mesa y ya están listos Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Víctor Hugo Hernández para darnos el análisis en este tema. Adelante, compañeros. Hola Marta, ¿cómo estás? Se llama amiguismo, favoritismo, nepotismo. ¿Cómo le quieres llamar a esto que de alguna forma, cosa curiosa, Víctor, le hemos dedicado un rato a este tema y es curioso que esto que de alguna forma todos consideramos que es una cuestión corrupta, que es una cuestión ilegal, no se castiga en México. No hay sanción. Sí, por eso vemos una gran impunidad en los casos de nepotismo, donde los funcionarios cínicamente, reconocen que sí trabaja mi hermana conmigo, sí trabaja mi vecino conmigo, sí trabaja mi amigo conmigo, sí, y simplemente no pasa nada, porque no hay sanción al nepotismo. Hay otras cosas que sí se sancionan, abuso de poder y otras cosas, pero el nepotismo como tal no, y me sorprende mucho, Víctor. Sí, Raúl, mira, decimos que la impunidad es prima hermana de la corrupción. Y creo que también el nepotismo viene siendo un familiar muy cercano en el tema de la corrupción, tal vez el primo hermano. ¿Sí me escuchas, Raúl? Sí, con dificultad se está retroalimentando, a ver si me corrigen, por favor. Vamos a ver, te decía yo, ¿no? Que finalmente, como vemos la impunidad, que la catalogamos como la prima hermana de la corrupción, así también vemos al nepotismo como tal vez el primo hermano de la corrupción, porque es un ejemplo de corrupción acabada también. Y desgraciadamente, nuestra clase política lo ve más bien como una facultad, como una atribución indebida que desgraciadamente se repite en todos los esquemas. ¿Y en qué deriva? Pues deriva precisamente en eso, en la definición, en la capacidad para nombrar a miembros de la familia en diferentes niveles en cargos públicos, sin importar su capacidad, sin importar que estén dejando a un lado a una persona que bien podría hacer el trabajo, sin importar la economía de otras personas. Aquí lo que importa es la familia. Hay que proteger a la familia, aunque ésta sea inepta o aunque ésta sea corrupta, pero es mi familia y si yo tengo un puesto de gobierno, tengo todo el derecho a imponerlos y ponerlos. ¿Cuál es el resultado? Un país más injusto, un país más inequitativo, un país con muchas áreas donde directores, funcionarios que llegaron a través del nepotismo dan un pésimo servicio porque son ineptos y generan corrupción. Ese es el gran problema de este país y sí se debería de atacar con más severidad y no dejarlo nada más en puros supuestos castigos y denuncias públicas y sociales. Es el deporte favorito de una clase política corrupta, Raúl. Así es, y coincido totalmente con todo lo que has dicho en ese sentido del tema del nepotismo que nos ha provocado ese gran daño, porque si fueran capaces, si el hermano, el hijo, el padre, la hermana fueran capaces, sí dices, sí le dio la chamba, pero el problema es ese, que estamos llenos de incapacidad de muchas personas y que están en el hueso simplemente por la relación personal y eso tiene un alto costo en este sentido. Estaba revisando, ¿no? Y siempre ha habido casos de nepotismo, ¿no? Ya lo hemos comentado, desde el mismo Benito Juárez, desde Porfirio Díaz, que nombró a su suegro como secretario de Gobernación. Acuérdate, Raúl, acuérdate de aquella frase célebre de José López Portillo, ¿no? El orgullo de mi nepotismo. El orgullo. Cuando colocó a media familia en puestos públicos y así nos fue en esa administración, ¿eh? Así es, el hijo, la hermana, sí, en diferentes puestos de gran responsabilidad, subsecretario, así es, la amante Rosaluz Alegría, desde luego, como secretaria de Turismo en aquel entonces, y eso es exactamente lo que de alguna forma
tiene un alto costo, pero estamos hablando del pasado. Lamentablemente, en esta administración que se dice ser diferente, el tema del nepotismo también está presente. ¿Cuántas veces, cuántas notas ha documentado Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción? Temas, por ejemplo, donde amigos muy cercanos de Andrés, de Andy, como le dicen sus amigos, al hijo, uno de los hijos del presidente López Obrador, al otro hijo, a Gonzalo también, los hijos y los amigos de sus hijos están de alguna forma metidos hasta dentro en la administración del presidente López Obrador, sí, y no precisamente porque sean los adecuados, sino porque son los amigos de los hijos del presidente. El hijo de Bartlett, León, vendiendo equipos y ventiladores, haciendo negocios, sí, cuando supuestamente el mismo presidente señaló y expidió esta ley de austeridad republicana, que no se iba a contratar a parientes, no iban a recibir negocios. Ahí está la prima Felipa, ahí está Pío recibiendo recursos públicos para poder arreglar el estadio de béisbol de los Guacamayas. Están, pues, todo lo que ha quedado documentado, y que esos son simples hechos de nepotismo que no se sanciona. Raúl, es ver a este país, una clase política que vea a este país como de su propiedad, que vea a este país como un México S.A., como un México en el que hay que, pues, usarlo mientras estemos, ¿no? Porque para eso es el poder y para eso son los puestos públicos, ¿no? Para poder exprimir el erario público, el dinero público, sin importar la capacidad ni nada, pero sí colocar a la familia en puestos que normalmente son bien pagados. Es patético. Ahora, lo que ocurre con el Poder Judicial, y particularmente en Jalisco, donde tú vives, Raúl, es una vergüenza, porque se supone que este poder debería de ser lo más ético, transparente y recto que hubiese. Pero no, plagado de jueces donde están colocados hasta las amantes, hasta los amigos de los amigos. Es una tristeza, Raúl, y por ahí empieza, por eso te lo decía, el tema de la corrupción. Falta de ética, falta de moralidad, falta de sentido cívico por parte de esta clase política, que por eso está en los lugares donde está, ante la opinión pública. Así es, y tienes toda la razón. O sea, lamentablemente los magistrados, los jueces, tienen a sus hijos trabajando, sí, pero aparte en una forma burda, sí, y bueno, todo precisamente es consecuencia de que no hay sanción, de que no se castiga el nepotismo, ¿sí? Y al contrario. Y perdón, Raúl, disculpa que te interrumpa. ¿Y sabes por qué no se castiga? Pues porque todos forman parte del juego, porque el que tiene que castigar a su vez sabe que si castiga no lo va a poder hacer, y así se va construyendo esta estructura política, que es una estructura política que genera dominio, cotos de poder e ineficiencia. Sí, y tenemos muchos ejemplos. Hoy, sí, el director de Petróleos Mexicanos, sí, el señor Octavio Romero, tiene a 8 miembros de su familia, según ha quedado documentado. Sí, la misma secretaria del Trabajo, como ya se mencionaba hace unos minutos, exactamente en este mismo sentido. Lo mismo que pasó con Olga Sánchez Cordero, que tiene familiares en parte del gobierno. Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, tiene hijos también dentro del gobierno. La verdad es que es una forma de crear esas redes precisamente, que muchas veces dices, bueno, sí, le está dando chamba, sí, pero son personas que quizás no hayan sido calificadas para esos puestos, pero que los ocupan, esos salarios los cobran cuando quizás el personal no sea el indicado para esa responsabilidad. Esa es la primera consecuencia, sí, un personal inadecuado en una posición delicada y en la que por ende los resultados del servicio son terribles y terminan perjudicando la vida pública, administrativa y económica de una región. Pero fíjate, mencionaste un área que es muy vista, muy expuesta, que es el ámbito federal. Pero ¿qué me dices de los estados, Raúl? ¿Qué me dices del ámbito de los gobernadores y de los alcaldes, donde también se repite el mismo proceso y la misma estructura?
parientes metidos en los negocios, parientes viviendo de presupuesto de gobierno de una u otra manera, parientes en puestos menores. ¡Viva México S.A. y que no se acabe! Ese es el dicho de ellos. Sí, viva México. Tienes toda la razón en este sentido. En fin, es un mal que seguramente habrá que cambiar, pero hay que cambiar mucho. Hay que sancionar, hay que desde luego tener claro que, como tú bien dices, esa misma clase política que es la misma que de alguna forma pues está generando pues esto y no les interesa combatirlo porque todos son beneficiados exactamente de lo mismo. En fin. ¿Por qué crees, Raúl, que se ha frenado tanto las iniciativas del servicio profesional de carrera, que no se ha podido hacer en México, que debería de ser como en otros países, claro, donde el mérito fuese el mérito, la experiencia, la antigüedad, el trabajo constante, te fuera dando la posición? No, pues porque cada gobernador, cada presidente, cada alcalde que entra, pues tiene que pagar los favores y tiene que crear pues redes, y qué mejor que su familia para empezar, ¿no? Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl. Un saludo. Ahí tiene usted el tema del nepotismo, desde luego, y su alto costo para los mexicanos.